¿Qué decisión pudo condenar a una unidad antes de entrar en combate en la Guerra Civil Española? Esa es la pregunta que abre una historia de tensión, errores y sacrificios que marcaron a miles de hombres. Porque en esta guerra no siempre se perdía por falta de valor. A veces se perdía por una orden mal calculada, por un mapa mal leído o por una posición defendida demasiado tarde. Y cuando eso ocurría, el resultado podía ser devastador. La Guerra Civil Española fue un conflicto feroz, caótico y lleno de decisiones desesperadas. El frente cambiaba con rapidez, las comunicaciones fallaban y muchos mandos se veían obligados a improvisar. En ese contexto, una sola orden podía salvar una ciudad o condenar a una unidad entera. Y aquí está lo más duro de todo. El soldado raso casi nunca conocía la verdad completa. Solo recibía la instrucción de avanzar, resistir o mantener la posición. Imagina la escena. Una unidad joven, mal preparada y enviada a ocupar un punto clave. Sobre el papel, parecía una maniobra necesaria. En la realidad, era una posición expuesta, sin suficiente cobertura y con una retirada casi imposible. Desde el primer momento, esa decisión ya llevaba dentro la semilla del desastre. Lo más inquietante es que hubo señales de alarma. Algunos mandos sabían que el terreno era malo. Sabían que el enemigo podía rodear la zona. Sabían que la posición era frágil. Aún así, la orden siguió adelante, porque en guerra no siempre se decide con lógica pura. A veces pesan más la prisa, la presión política o la necesidad de sostener una línea a cualquier precio. Y entonces llega la parte más cruel. La unidad avanza creyendo que va a reforzar una defensa, pero en realidad se acerca a una trampa. Un terreno dominado por el enemigo, unas comunicaciones débiles, unos refuerzos que nunca terminan de llegar. Todo empieza a encajar demasiado tarde. Lo que parecía una misión de apoyo se convierte en una condena. Cuando los hombres alcanzan la posición, ya es evidente que algo no va bien. El silencio pesa. El terreno delata el peligro. La tensión crece. Y la gran pregunta empieza a tomar forma. ¿Era realmente una misión defensiva o ya estaban destinados a resistir hasta caer? Esa duda atraviesa toda la historia. Porque en la Guerra Civil Española hubo muchas batallas ganadas o perdidas por fuerza, sí, pero también hubo unidades sacrificadas por decisiones tomadas lejos del frente. Y esta es una de esas historias donde el combate empezó mucho antes del primer disparo. Empezó en un despacho, frente a un mapa, con una decisión que parecía estratégica y terminó siendo una sentencia. Y lo peor es que todavía no ha empezado la verdadera tragedia. Porque cuando esa unidad entienda del todo la situación, ya será demasiado tarde para volver atrás. Antes de que aquella unidad ocupara su posición definitiva, hubo señales claras de que algo no encajaba. Los exploradores habían detectado movimiento enemigo en sectores donde, según los informes oficiales, no debía haber presencia significativa. Algunos oficiales intermedios advirtieron que el despliegue era demasiado adelantado, demasiado expuesto y demasiado aislado para sostenerse en caso de ataque. Pero en guerra, y especialmente en la Guerra Civil Española, las advertencias no siempre cambian el curso de los acontecimientos. ¿Por qué ocurre eso? Porque en una cadena de mando, cuando una operación ya está en marcha, detenerla puede interpretarse como debilidad, indecisión o incluso desobediencia. Y eso pesa más de lo que imaginamos. Un comandante puede ver el peligro y aún así seguir adelante porque retroceder en ese momento puede provocar un efecto dominó en otras posiciones. La unidad avanzó durante horas hasta establecerse definitivamente. El terreno era seco, irregular y con pocas zonas de cobertura. Desde ciertos puntos elevados se dominaba toda la posición. Eso significaba algo terrible. Si el enemigo atacaba con artillería o ametralladoras, cada movimiento sería visible. Y entonces llegó el silencio. Ese silencio que en guerra pesa más que el ruido. Porque cuando todo parece demasiado tranquilo, la pregunta aparece sola. ¿Qué está esperando el enemigo? La respuesta llegó al amanecer. Primero artillería, después fuego de hostigamiento, y luego el ataque principal. La unidad comprendió en minutos lo que los mandos habían tardado días en aceptar. Estaban donde el enemigo quería que estuvieran. Encerrados, fijados, sin margen de maniobra. Y aquí aparece uno de los elementos más brutales de cualquier combate. Cuando una unidad pierde movilidad, pierde casi todo. La movilidad es vida. Permite reagruparse, escapar, contraatacar. Sin ella, solo queda resistir. Los oficiales intentaron reorganizar líneas. Los enlaces corrían entre posiciones bajo fuego constante. Las órdenes cambiaban cada pocos minutos porque la situación empeoraba a gran velocidad. Y entonces surgió otra pregunta que cambiaría todo. ¿Dónde estaban los refuerzos prometidos?
porque sobre el papel debían llegar, pero nunca llegaron a tiempo, y esa ausencia convirtió una posición difícil en una posición imposible. La gran cuestión es esta: ¿fue un error logístico o una mala previsión estratégica? Muchos historiadores siguen discutiéndolo, pero para los hombres allí abajo, eso ya no importaba. Solo importaba sobrevivir, y sobrevivir se estaba convirtiendo en algo cada vez más improbable. Lo peor estaba a punto de empezar, porque el enemigo todavía no había lanzado su golpe definitivo. Cuando llegó el ataque principal, la situación se volvió crítica en cuestión de minutos. El enemigo no improvisó. Sabía exactamente dónde golpear. Eso es lo que hace pensar que aquella posición estaba estudiada desde antes. Las primeras líneas resistieron con dureza, pero resistir no significa ganar. Significa retrasar lo inevitable. Y en una guerra como la española, donde las reservas eran limitadas y la coordinación muchas veces fallaba, cada minuto aislado era una derrota que avanzaba lentamente. La artillería destrozó puntos clave de comunicación. Los mensajeros caían intentando mantener el contacto entre sectores. La niebla de polvo, humo y explosiones hacía imposible entender la dimensión real del desastre. Imagina estar ahí, no saber si tus compañeros siguen vivos, no saber si el flanco derecho sigue resistiendo, no saber si hay órdenes nuevas o si simplemente os han dejado solos. Ese es el verdadero caos. Y entonces ocurrió algo decisivo. Uno de los sectores cedió. Y cuando un sector cede, toda la estructura defensiva empieza a romperse. Es como una grieta en una presa. Al principio pequeña, después imposible de contener. Los oficiales pidieron permiso para retroceder, pero la respuesta tardó. Y en guerra, unos minutos pueden ser la diferencia entre retirada o masacre. Aquí aparece una de las preguntas más duras. ¿Sabían en retaguardia que la unidad estaba al borde del colapso? Todo apunta a que sí, pero mantener aquella posición seguía siendo prioritario, aunque costara centenares de vidas. Y eso es lo que convierte esta historia en algo tan brutal. No fue solo una derrota táctica, fue una decisión sostenida incluso cuando el desastre ya era evidente. Y todavía quedaba el momento más oscuro, el intento de ruptura. Cuando quedó claro que resistir más tiempo significaba desaparecer, los mandos locales tomaron una decisión desesperada. Romper el cerco no era una maniobra elegante, era pura supervivencia. Salir por donde el enemigo fuera más débil y salvar a cuantos se pudiera. Pero había un problema. El enemigo también lo sabía, porque cuando una unidad está atrapada, sus opciones son previsibles. Y eso convierte cualquier salida en una emboscada potencial. Los hombres se prepararon con lo que quedaba de munición. Muchos estaban agotados, otros heridos, algunos apenas podían mantenerse en pie. Y aún así avanzaron, porque quedarse significaba morir. Pero salir también. ¿Qué haces cuando ambas opciones conducen al mismo final? Eso define al soldado en guerra. La ruptura comenzó bajo fuego cruzado. Caos absoluto, gritos, confusión, humo, oscuridad. Algunos grupos lograron atravesar, otros quedaron atrapados en tierra abierta, y muchos simplemente desaparecieron. Es aquí donde la dimensión humana golpea con fuerza, porque detrás de cada cifra había un rostro, una familia, una historia, y todo por una decisión tomada días antes, una decisión que, analizada fríamente, había convertido aquella operación en una trampa desde el principio. Pero lo más impactante vino después, cuando se revisaron los informes, y se descubrió algo inquietante. Las advertencias estaban registradas, y fueron ignoradas. Tras la batalla, llegaron los informes, los testimonios y las inevitables preguntas. ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué se mantuvo una posición insostenible? ¿Por qué no se autorizó la retirada antes? Las respuestas nunca fueron simples. Algunos culparon a la mala información, otros a la presión política, otros directamente a la rigidez del mando. Y probablemente todos tenían parte de razón. Porque la guerra rara vez fracasa por una sola causa. Fracasa por acumulación. Errores pequeños que juntos forman una catástrofe. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Una mala lectura del terreno. Una confianza excesiva. Una subestimación del enemigo. Y una negativa a cambiar el plan. Eso condenó a la unidad. Lo más duro es que este patrón se repitió muchas veces durante la Guerra Civil Española. No fue un caso aislado. Fue una constante. La guerra enseñó una lección brutal. Un mal mapa mata. Una mala orden mata. Un retraso mata. Y a veces la derrota empieza mucho antes del combate. Empieza en la decisión. Y esa es la parte más fría de la historia militar. Que muchas batallas se pierden antes de empezar. Pero queda una última cuestión.
¿Sirvió de algo aquel sacrificio? Porque esa respuesta cambia por completo cómo recordamos esta historia. Y aquí, llegamos al punto final. La pregunta que siempre persigue este tipo de episodios. ¿Valió la pena? Militarmente, aquella resistencia dio tiempo a reorganizar otras líneas. Retrasó avances enemigos y permitió consolidar sectores que, de otro modo, habrían caído mucho antes. Eso significa algo incómodo, que el sacrificio tuvo utilidad. Pero utilidad no significa justicia. Y esa diferencia es fundamental, porque para quienes estuvieron allí, para quienes vieron caer a sus compañeros, para quienes entendieron demasiado tarde que la misión era casi imposible, el resultado final no cambia lo vivido. La Guerra Civil Española dejó miles de historias así. Historias donde la estrategia y la tragedia se mezclan hasta volverse inseparables. Y esta es una de ellas. La historia de una unidad condenada no por cobardía, no por falta de valor, sino por una decisión. Una sola decisión. Eso es lo más inquietante. Pensar que en la guerra, a veces, el destino de cientos de hombres depende de una línea trazada sobre un mapa. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras sido el comandante y supieras que mantener esa posición podía salvar un frente entero, pero condenaría a tu unidad, ¿habrías dado la orden? Te leo en comentarios, porque en la historia militar no siempre hay respuestas correctas, solo decisiones y consecuencias. Si te ha gustado este análisis sobre la Guerra Civil Española y quieres más historias de batallas, errores estratégicos y decisiones que cambiaron la historia, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aquí no contamos solo lo que pasó, contamos por qué pasó. Y a veces, entender eso es más importante que la propia batalla. Nos vemos en el próximo video.